Bueno, primero les doy las gracias por la invitación. El compromiso es tratar de informarlos adecuadamente, siempre tratar de participar en estas mesas cuando nos inviten y entregarles toda la información. Y les pido disculpas si algo de lo que les he dicho y de la forma que se lo he dicho no les ha gustado, no les ha parecido bien. Ese no ha sido mi afán para nada. Lo que yo pretendo es entregarles todos los antecedentes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión informada. Mi compromiso a participar, siempre que ustedes tienen conveniente, en la mesa. Y otro compromiso más es que los funcionarios que trabajan en la dirección van a ser informados. A la verdad, para que ustedes sepan la nómina, la gente que hace la visita, exijan la cédula de identidad. Hay muchas personas que están aprovechando el servicio para hacer visitas. Pero, a ver, primero que la gente ya puede andar con una chaqueta azul distintiva por el nuevo gobierno. Tiene una tarjeta de identificación. Y por último, hasta la cédula de identidad, ustedes van a tener acceso a la nómina actualizada. ¿Ya? Son 9 personas al cambio en unidad de gestión de recursos hídricos, en todo caso, son hídricos. Entonces, que usted quedó encargado de agua y representación de regulares. No, solo decirle que efectivamente nosotros somos corporación, en este caso el Fondo de Tierra, en conjunto con la unidad acá local de Tierra y Agua, de temas de río y agua. Hemos flexibilizado bastante nuestro programa. Estamos, como dije antes, casi al filo de la ley. Esperamos que Contraloría nunca nos diga, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hacer licitaciones, ustedes no pueden hacer estudios de inversión porque ustedes no están mandados para eso. Y la ley es clara, dice 20A, B y C. Nada, que es comprar tierra y financiar la construcción, regulación de derechos de agua, obras de riego a través de concursos públicos. Y nosotros estamos haciendo licitaciones, un poco para apurar el trámite, porque el concurso el compromiso es seguir flexibilizando hasta que más podamos en nuestro programa. Buscar los presupuestos adecuados. Tenemos ya un presupuesto asignado que la unidad ya lo tiene asignado desde el año pasado. Estamos haciendo los esfuerzos por capturar otros recursos para sumarle a esa licitación. Estamos viendo porque ya significa sacarle a otra unidad, sacarle a otra región recursos para traer para acá, porque ya están todos los recursos ya, casi comprometidos. En el estudio de reinversión también estamos haciendo lo mismo. Me preguntaba la reinversión, también vamos a hacer los esfuerzos por destinar, no sé cuántos recursos todavía, pero sí en conversación con la DGA para definir en qué microcuenca o pueden empezar a trabajar ya algún programa piloto de reinversión. Y eso también lo vamos a hacer. E incorporar también las licitaciones, como dije, autorizar todas las cosas que no están en la ley, que son esto, alerta temprana, oponerse a los probables solicitudes de derechos de agua, que hacer talleres de sensibilización que también mencionábamos, que también podemos hacer con comunidad indígena, con servicios públicos en el tema de agua. Y eso.